Bien, vamos a realizar un ejercicio de diagrama de cuerpo libre o diagrama de fuerzas. Es el que aparece aquí en la imagen. Un semáforo de 35 newtons está colgado de un post, de un soporte, tal como se muestra en la figura. Determinar la tensión de las cuerdas, razonando cuál de las dos es mayor. Muy bien. Tenemos entonces aquí el diagrama, el dibujito, con la información. Tenemos esta cuerda que la hemos llamado, o se ha llamado tensión uno, y esta cuerda se ha llamado tensión 2. Aquí tengo algunos ángulos mencionados. Quiero construir el diagrama de fuerzas o el diagrama de cuerpo libre. Recuerden que el diagrama de fuerzas o diagrama de cuerpo libre simplemente es dibujar en el plano cartesiano todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, todas, absolutamente todas. En este caso, bueno, yo aquí tengo mi plano cartesiano, esto es Y y esto es X. En este caso yo voy a tomar aquí esta información y voy a traducirla. Es como si nosotros tomáramos aquí el punto donde podríamos considerar el equilibrio, el punto donde está sostenido pues el cuerpo, en este caso el semáforo, y trazáramos los ejes del plano cartesiano. Por ejemplo, yo aquí podría trazar, uy, se me ve un poquito esto, yo aquí podría trazar el eje X y de forma vertical pues podría trazar el eje Y aquí. Este es el eje Y, este es el eje X. En ese orden de ideas, pues aquí resultaría este vector que según el problema se ha llamado tensión uno, y aparecería este otro vector, que es un poquito así, este otro vector que se ha llamado tensión dos. Tensión 2. Muy bien. Si nosotros nos damos cuenta, mire que aquí con los ejes del plano cartesiano, aquí se forma un triángulo rectángulo. Este ángulo mide 90 grados porque es un triángulo rectángulo. Recordemos también que la suma de los ángulos internos de un triángulo miden exactamente 180 grados. Entonces 90 más 60, 150. Y 150 más 30, 180. Este ángulo que está acá debe medir 30 grados. Y este ángulo es este mismo que está acá. Simplemente por deducción lógica de las características de cualquier tipo de triángulo, en este caso un triángulo rectángulo. De forma equivalente acá, nosotros tenemos este otro triángulo que se formó. También un triángulo rectángulo porque este eje es vertical, completamente vertical. Este ángulo mide 90 grados. 90 más 60, 150. Esto debe medir 30 grados. Si este ángulo mide 30 grados, notemos que aquí esto es el eje del plano cartesiano. Recordemos que el plano cartesiano son dos rectas que se cortan de forma perpendicular, es decir, formando un ángulo de 90 grados. Este vale 30, por lo tanto, este ángulo debe medir 60 grados. Claro, 60 más 30 da 90, que es este mismo ángulo, 60 grados. Muy bien, ahí está. Tenemos los ángulos que aparecen allí. Y además tenemos un otro vector, otra fuerza, que es la fuerza dada por el peso. Este es llamado W. Y según el problema son 35 newtons. 35 newtons. Ahí está. Tenemos el diagrama de cuerpos, el diagrama de fuerzas allí. Si nosotros analizamos, lo que nos están preguntando es calcular el valor de la tensión uno y la tensión 2, es decir, el valor de este vector y de este vector. Nosotros podemos hacer los procesos, realizar la descomposición, pero nos vamos a dar cuenta que nos va a faltar información para encontrar esos valores. Claro, porque por ejemplo acá nosotros no podemos encontrar el valor de la tensión uno en X, es decir, esto es T1X, el valor de la tensión en X, y aquí el valor de la tensión en Y tampoco podría encontrarlo porque no tengo sino un ángulo, no tengo más. Lo mismo con la tensión 2. Entonces, en ese orden de ideas, el diagrama tal cual como está así no es muy útil porque no me permite solucionar como tal el problema. Entonces, lo que hacemos aquí es hacer un análisis un poquito más profundo de la información y algún ajuste pertinente. Entonces, mire, tenemos acá lo siguiente. Tenemos que este ángulo que va de aquí a acá mide exactamente 180 grados porque es un ángulo llano. Un ángulo llano mide 180 grados. Tenemos que este ángulo es de 60 y este ángulo es de 30. 60 más 30 me da 90. Entonces, ¿cuánto debería medir este pedacito, este ángulo que está acá? Pues 90 más 90, 180. En otras palabras, este ángulo que está acá, estoy marcando acá, mide 90 grados. Y recordemos que el plano cartesiano son dos rectas que se cortan de forma perpendicular, formando un ángulo de 90 grados. Bueno, no solamente un ángulo, sino cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro ángulos de 90 grados. Esta deducción me permite hacer lo siguiente. Me permite hacer un giro, un pequeño giro de los ejes del plano cartesiano, tomando como eje de rotación el centro del plano cartesiano para hacer el ajuste y poder resolver el problema. En otras palabras, lo que debemos hacer es tomar la dirección del eje X,
exactamente en la misma dirección de la tensión uno. Esto va a ser X. Esto pues va la parte positiva y la parte negativa del eje X. Lo mismo hacemos con el eje Y, hacemos un giro, miren, el eje X estaba acá, giró exactamente 30 grados, hizo un giro exactamente de 30 grados. Como hizo un giro exactamente de 30 grados, pues todo el plano cartesiano gira 30 grados. Por lo tanto, el eje Y quedaría exactamente en la dirección de la tensión 2. Tensión 2. Ahí está. Este sería el eje Y. ¿Listo? Muy bien. Como el plano cartesiano se rotó con como centro de rotación, el centro del plano cartesiano como tal, todo se giró 30 grados. Por lo tanto, si aquí estaba el eje Y, se giró 30 grados y este ángulo, pues sería un ángulo de 30 grados, desde acá hasta acá, 30 grados. Voy a borrar la información que ya no es necesaria, es decir, voy a borrar esta información que está por acá. Ya el eje X lo roté un poquito hacia 30 grados. Esto también desaparece. Esto que está acá desaparece porque el eje Y ya es uno nuevo, donde se ha girado, se ha rotado 30 grados. Y esto de aquí para acá desaparece. Listo. Por lo tanto, nuestro diagrama de fuerzas de estar así, ahora quedó convertido así. Con esta información, con este diagrama, vamos ahora sí a resolver el problema. Que el problema se resuelve calculando las tensiones, el valor de la tensión, tanto tensión uno como tensión 2. Muy bien. Entonces comenzamos por acá. Vamos a escribir todos los vectores, todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. En este caso, los vectores son, o las fuerzas son tensión uno, tensión 2 y W que corresponde al peso. Cada una de ellos va a tener un componente en X y un componente en Y. Componente en X y componente en Y. Entonces comencemos con la tensión 1. Para la tensión uno el componente en X, miren que el componente en X está exactamente en la dirección de la tensión uno. Es decir, la tensión no está sobre el eje X como tal. Al estar sobre el eje X, no hay componente en Y. Aquí la tensión uno, el componente en X de la tensión uno sería exactamente la tensión uno y el componente en Y sería cero porque no hay componente en Y para la tensión uno. Lo mismo sería para la tensión 2. Miren que la tensión 2 está directamente sobre el eje Y. Por lo tanto, el componente en X de la tensión 2 es cero y el componente en Y de la tensión 2 es el valor de la tensión 2, que no sabemos cuánto es porque no lo hemos calculado, pero es exactamente el valor de la tensión 2. Y ahora para el peso sí hay que hacer el cálculo, porque noten que el peso ya no está sobre ninguno de los ejes, ni sobre el eje X ni sobre el eje Y en este nuevo diagrama de fuerzas. Pero en ese orden de ideas nosotros podemos construir aquí lo siguiente. Notemos que aquí yo puedo construir un triángulo rectángulo. Claro, este valor será exactamente igual a este que estoy marcando acá. Y esto correspondería al componente en X del peso. Y este valor que está acá, que sería el otro lado del triángulo rectángulo, sería el componente en Y. Muy bien. Les había mencionado en algunas ocasiones que para calcular el componente en X de la fuerza y el componente en Y de la fuerza usábamos el valor de la fuerza por el coseno del ángulo y aquí para el componente en Y sería el valor de la fuerza por el seno del ángulo. Esto es correcto, solo que hay que tener en cuenta algo. Esto funciona cuando nuestro triangulito está en el primer cuadrante, pero no es el caso del problema. En nuestro triángulo está aquí en el tercer cuadrante. Entonces lo que se hace es lo siguiente. Para no confundirnos y para no dar información errónea, aplicando estas expresiones, lo que uno hace es usar las razones trigonométricas. Sabemos que el seno del ángulo, según la razón trigonométrica, es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Y el coseno de un ángulo cualquiera es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Con esto nosotros vamos a calcular los valores que se requieren. Pues comencemos con el primero, seno del ángulo, en este caso 30 grados porque el ángulo es de 30 grados. Seno de 30 es cateto opuesto. Miren que el cateto opuesto es esto que corresponde al componente en X. Entonces, cateto opuesto, peso en X, sobre hipotenusa, el valor de la fuerza da por el peso 35 newtons. 35 newtons. Este 35 está dividiendo, pues pasaría a multiplicar. Y pues con una calculadora encontramos su valor. Entonces sería 35 por el seno de 30
Y esto da como resultado 17,5 newtons. ¿Listo? 17,5 newtons porque es una fuerza. 17,5 newtons acá. 17,5 newtons. Ahora, importantísimo acá lo siguiente. Nosotros debemos tener en cuenta muy bien la dirección de la fuerza como tal, dada por el signo. Es decir, debemos tener en cuenta el signo. Notemos que acá Wx, que es el valor de la fuerza en X, está en la parte izquierda del eje X. Por lo tanto, como está en la parte izquierda, es decir, está en el eje negativo, esto sería negativo, menos. Importante ese signo. Si ese signo no se pone, podemos equivocarnos más adelante en los cálculos siguientes. Vamos a hacer exactamente lo mismo, pero ahora con el coseno, coseno de 30 grados. Entonces, nuestro triángulo, coseno de 30, cateto adyacente. El adyacente sería el componente en Y, WY, sobre la hipotenusa que son 35 newtons. Muy bien. Ese 35 está dividiendo, pasaría a multiplicar, sería 35 newtons por el coseno de 30 y esto da como resultado WY, 30 grados. WY. Hacemos el cálculo, WY es igual, entonces sería 35 por el coseno de 30, da como resultado 30,31. Y esto es newtons. Ponemos ahí el componente, es el componente en Y. Notemos nuevamente, el componente en Y está en la parte negativa del eje Y, por lo tanto aquí debe ser menos 30,31 newtons. Analicemos lo que acabamos de hacer al descomponer el peso con las fórmulas que tenemos. Aquí el componente en X es la fuerza por el coseno, pero aquí me di cuenta que el componente en X para este caso es la fuerza por el seno del ángulo. Por eso es importante tener en cuenta mejor dibujar el triángulo y usar las razones trigonométricas porque esta me funciona solamente cuando se han ubicado el triángulo en el primer cuadrante. Y no todos los problemas podemos ubicar el triángulo en el primer cuadrante, entonces vamos a tener allí alguna dificultad para calcular pues estos valores. ¿Listo? Entonces ahí tenemos las componentes de cada uno de los vectores. Muy bien, teniendo en cuenta que un cuerpo se encuentra en equilibrio cuando o se mueve a velocidad constante, o está quieto. En este caso, pues es evidente que el semáforo está suspendido allí por las dos cuerdas, por lo tanto el semáforo está quieto. Podemos considerarlo como que el semáforo está en equilibrio. Recordemos que cuando un cuerpo está en equilibrio, nosotros dijimos que la sumatoria de las fuerzas, tanto en X como en Y, era exactamente igual a cero. La sumatoria de las fuerzas en X cero, la sumatoria de las fuerzas en Y cero. ¿Listo? Vamos a usar este hecho para encontrar el valor de las tensiones. Entonces comenzamos. Sumatoria de las fuerzas en X es fuerzas en X, tensión uno más cero menos 17,5 newtons y esto es igual a cero. Al hacer la operación y al enviar este 17,5 newtons que está restando a sumar, entonces sería la tensión 1 es igual a 17,5 newtons. Tenemos el valor de la tensión 1. Muy bien. Y para la tensión 2 pues hacemos la sumatoria de las fuerzas en Y. Entonces acá, fuerzas en Y, componente en Y sería 0, T2 menos 30,31. Entonces sería 0 más T2 menos 30,31 newtons. Y esto es igual a cero porque el semáforo, el objeto, el cuerpo está en equilibrio. Al hacer la operación y al enviar este 30,31 que está restando, lo puedo enviar a sumar, sería 30,31. Y este sería el valor de la tensión 2. Ese sería el valor de la tensión 1. ¿Listo? Y con esto pues queda solucionado el problema. Me dicen determinar la tensión de las cuerdas, razonando cuál de las dos es mayor. Pues evidentemente la tensión 2 es mayor que la tensión 1. Eso sería todo. De esta forma es como se solucionan los problemas de cuerpo libre.